Hola, gracias por llegar hasta aquí. Siéntate, ajusta el volumen y respira hondo porque lo que vas a escuchar no es una serie de noticias frías, sino relatos que cambiaron vidas enteras y me obligaron a mirar a ojos a la verdad más cruda. Yo soy periodista y esto es una confesión parcial y una investigación emocional al mismo tiempo. Mi trabajo siempre fue ordenar hechos, entregar cronologías y dejar que la razón dibujara un mapa. Creí durante años que la distancia profesional me protegía de la suposición humana más antigua. Nadie imagina por dentro la violencia que empieza con una mentira íntima. Vivía con rutinas claras, café a las 8, redacción a las 9, llamadas breves a media tarde, la inseguridad de quien escribe con la luz de un escritorio como única brújula. Y fue esa vida metódica la que me puso en el lugar exacto para recibir confesiones, cartas arrancadas, fotos que nunca debieron existir. Y la invitación a contar 7 historias que empezaron siendo amantes y terminaron en pesadilla. La promesa de este relato es doble. Voy a ser testigo y narrador. Voy a traer a la luz fechas, nombres, sensaciones y consecuencias. Y al mismo tiempo voy a intentar explicar por qué una pasión que debería curar o alimentar puede convertirse en una cadena con eslabones de rabia y miedo. Si te quedas hasta el final, vas a escuchar confesiones que me hicieron dudar de la compasión y entender la compleja geografía del rencor. Antes de entrar en cada historia, piensa en esto. La traición no es solo un acto, es una arquitectura emocional. Coloca tus audífonos, apaga las distracciones y acompáñame en este camino, porque las pruebas que vas a conocer se depositan en la memoria como pequeñas bombas de tiempo que estallan cuando alguien decide devolver el daño recibido con medidas extremas. La primera historia me llegó por una carta con fecha y un sello borroso. Se titulaba en la caligrafía temblorosa de su autora Una excusa y otras mentiras, y venía acompañada de fotos. Ella se llamaba Mariana, trabajaba en una consultora de recursos humanos, tenía 32 años, una sonrisa que la hacía pasar inadvertida y una colección de agendas donde apuntaba nombres y fechas. El amante se llamaba Mauricio, novio de barrio de otra mujer que se hacía llamar Claudia. En el primer encuentro conmigo, Mariana me dijo: «Yo no quería hacer daño, solo quería ser vista». Y su voz estaba raspada por la vergüenza. Recuerdo el olor del café frío en la taza de mi despacho, el crujido del papel al abrir sus fotos, la luz blanquecina de la lámpara que dejaba un halo alrededor de su mano. Ella me contó cómo una infidelidad secretada en mensajes había empezado como un refugio y terminó en una persecución. No fue una sola noche, fueron 6 meses de encuentros en hoteles y promesas pixeladas, luego notas anónimas dejadas en su carro, luego una cuenta de Instagram creada con fotos robadas. Oí su relato y le hice preguntar por los detalles técnicos. ¿Guardaste los mensajes?, le pregunté. Ella respondió: «Sí, pero borré muchos por miedo». Y en su cara se leyó la decisión de quien querría borrar pruebas y también quemar puentes. En las siguientes horas me entregó capturas, audios y un billete anónimo que decía «Simplemente paga». Sus manos temblaban, la tinta de su firma estaba corrida por la lluvia que había caído la noche anterior, y el papel aún olía a humedad y desesperación. En la conversación larga que sostuvimos, ella describió las llamadas nocturnas en que alguien repetía «No vas a salir impune». Y en otra ocasión relató cómo el interfono de su edificio quedó con un mensaje grabado que decía «Te veré esta noche». Hubo 10 intercambios de diálogo con su abogada, su vecino y con la policía local, largas llamadas nocturnas en las que cada voz revelaba pequeñas grietas en la trama. El vecino Andrés me contó: «La vi salir tarde, parecía asustada, y su voz fue una textura áspera en el teléfono». La policía abrió una hoja de investigación, registraron huellas en una puerta, encontraron un trozo de nylon rasgado que coincidía con el cinturón de un automóvil. En la escena hubo 5 descriptores sensoriales que nunca olvidaré: el sonido de tacones apresurados, el olor a humo de cigarrillo que dejó una marca en la cortina, el brillo metálico de un broche encontrado en la basura, la sensación fría del acerado donde alguien dejó caer el billete, y el sabor amargo del café que Mariana ya no podía tomar sin que su estómago se revolviera. Al final de esa primera historia, la policía recomendó una orden de restricción y Mariana tuvo que mudarse. Fue una victoria parcial y amarga.
La conversación final entre ella y Mauricio tuvo 8 intercambios tensos grabados en mi memoria. «No puedo vivir así», dijo ella. «No me dejes sola», suplicó él. «Te arrancaste la vida de otros», devolvió ella. «No lo entiendes», murmuró él. «Lo entiendo perfectamente», cerró ella. «Fui testigo de la firma del divorcio, del billete recuperado, de la retirada eventual de algunas pruebas en un proceso civil que quedó en suspenso. El cierre fue una lección de cómo la exposición pública puede proteger a una víctima pero también destrozar su intimidad. Mariana desapareció de mi radar unos meses después, con una nueva ciudad en el mapa y un teléfono nuevo. Aprendí que la seguridad no siempre se compra con documentos y que el rencor puede encontrar atajos incluso cuando la ley actúa. La segunda historia ocurrió en un estacionamiento a las 10 de la noche. El protagonista se llamaba Javier, pintor de taller, 45 años, de manos ásperas y mirada suave. Su amante era Paula, casada con un hombre llamado Martín, conductor de camión de carácter explosivo. Javier me contó que su relación con Paula empezó como un accidente emocional, una complicidad en cafés y pintura. Se transformó en una red de encuentros y luego en una trampa. La primera vez que lo vi, estaba con la camiseta manchada de óleo, olía a trementina y tenía un corte tibio en la ceja, producido por un vidrio roto la noche del crimen. Narró la escena de la pelea en el estacionamiento con detalles, la luz parpadeante del poste que dejaba sombras cortas y cansadas sobre los autos, el sonido seco de la puerta del maletero golpeando, el aroma metálico de sangre recién nacida en el aire, el tacto áspero del volante cuando lo apretó con fuerza, la visión de las llaves cayendo y rebotando en el asfalto. Allí hubo un enfrentamiento que empezó con palabras y escaló a empujones. En uno de los registros, la grabación de una cámara mostró una serie de intercambios verbales de 8 a 9 líneas entre Javier y Martín. «¿Qué crees que haces?», gritó Martín. «Lo que nos hace sentir vivos», contestó Javier. «Te arrepentirás», amenazó Martín. «He perdido más que tú», respondió Javier. El clímax fue un empujón que terminó con Paula en el piso y un golpe que dejó a Javier con un ojo hinchado. La policía realizó una pericia forense sobre el vidrio roto. El informe técnico describió con 300 caracteres la trayectoria del objeto, las huellas particulares y la presencia de fibras. Fue un examen frío que contradecía la ternura que Javier decía sentir por Paula. Después de la agresión, Paula no volvió a su casa por semanas y en un quiebre final eligió separarse de Martín. La comunidad reaccionó con juicios. Hubo rumores que corrieron por el barrio como agua sucia y el taller de Javier quedó con menos encargos. En esa historia, la violencia fue física, pero también simbólica. La exposición de una relación clandestina en el espacio público que transformó el deseo en escándalo. La tercera historia que investigué fue sobre un amante que se convirtió en vigilante y terminó en acoso constante. Su nombre era Diego y ella se llamaba Laura. Laura era profesora de secundaria, de voz pausada y manos suaves. Diego trabajaba en sistemas y tenía acceso a herramientas que facilitaban la vigilancia, rastreadores, cuentas falsas, una habilidad para manipular dispositivos que a la mayoría nos parecía tecnológica magia negra. La primera vez que Laura me llamó, lloraba en el teléfono mientras describía haber encontrado un rastreador pegado bajo su coche. Lo sentí como una violación, dijo. En el encuentro en la comisaría se documentaron 5 tipos sensoriales: el frío del metal del rastreador en la palma del oficial, el olor a limpiador que intentaron usar para borrar huellas, el zumbido bajo del teléfono cuando una ubicación cambiaba, la textura áspera de una cinta adhesiva y la luz hipócrita de la linterna que deslizaban por los bajos del carro. Laura me entregó conversaciones donde Diego le increpaba por teléfono con frases como «te veo, donde vayas». Los intercambios textuales entre ambos superaron los 10 en momentos críticos. «¿Por qué me haces esto?», preguntaba ella. «Porque no puedo perderte», replicaba él. «Esto es peligroso», le advertían amigas como Sofía y Paula Nación, y ellas intervinieron con llamadas que registran la angustia. La policía logró ubicar al hombre mediante una orden judicial. Encontraron en su casa múltiples dispositivos y fotos sin consentimiento. Se abrió una causa por acoso y por violación de la privacidad. El procedimiento técnico de extracción de datos del celular fue documentado y explicado por peritos en 300 caracteres que describían la cadena de custodia y la verificación de integridad de los archivos. Diego fue detenido y enfrentó cargos, pero la victoria legal no borró la sombra que quedó sobre Laura. Cada vez que un coche pasaba por la calle, su cuerpo se tensaba. La cuarta historia fue quizá la que más me removió porque implicó un plan de chantaje que derivó en una tentativa de homicidio. La pareja clandestina involucrada fue Sofía y Eduardo.
Sofía tenía 38 años, trabajaba en un banco y llevaba una vida que a simple vista era ordenada. Eduardo era ex socio de un negocio que había cerrado mal, y aquel rencor empresarial se mezcló con una pasión que cogió forma de amenaza. Un día apareció una caja frente a la puerta de Sofía con fotos suyas entrando al edificio comercial y una nota que decía: «Pague o antes todos verán». Sofía me contó que pagó una vez, luego otra, y que la extorsión creció hasta una cifra que la dejó sin ahorros. La atmósfera sensorial de esa etapa incluyó el olor a tinta fresca en cada carta recibida, el sonido de una cerradura forzada en la madrugada, el tacto de billetes contados a la orilla de la cama, la visión de cámaras que parecían encontrarse en cada esquina y el sabor metálico del miedo. En un giro, Eduardo creyó que el impago era una traición deliberada y decidió ejecutar un plan que casi termina con la vida de Sofía. Fue una noche en que un coche dio vueltas alrededor del edificio, las luces de la calle proyectaron sombras intermitentes, hubo un golpe en la ventana y la policía llegó para encontrar un candado cortado y una pelea a golpes entre Eduardo y el portero del edificio. Los testimonios fueron numerosos y precisos. En el juicio civil se presentaron pruebas y declaraciones de por lo menos 6 testigos: la secretaria Lucía, el portero Roberto, la vecina Marta, el mensajero Alex, el mecánico Carlos y la empleada de limpieza Rosa. Cada uno describió hechos concretos que reforzaron la hipótesis de extorsión. El final fue un acuerdo judicial y una condena mínima que dejó a Sofía con la cuenta vacía y la sensación de que la justicia se adapta a la economía del agresor. La quinta historia tiene que ver con un amante que usó las redes para orquestar una humillación pública masiva. Ella se llamaba Paula y él Andrés. Paula trabajaba en una startup, vivía de la improvisación y tenía una risa que llenaba una sala. Andrés era meticuloso, un planificador obsesivo que convirtió su dolor en una estrategia. Después de terminar con Paula, Andrés creó una serie de perfiles falsos, subió fotos manipuladas y sembró testimonios falsos en foros donde la gente compartía historias de engaño. La escalada tecnológica incluyó 5 a 6 sensores sensoriales, la luz artificial que rebotaba en una pantalla abierta a medianoche, el olor a plástico de latas de bebidas que quedaron en la mesa del ordenador, el ruido constante de ventiladores, el sabor de las lágrimas cuando Paula descubrió la infamación y la textura fría del teclado contra los dedos que buscaban borrar la huella digital. Paula vivió el efecto de una pequeña bomba viral. Su jefe la llamó, algunos amigos dejaron de contestar, el número de su teléfono empezó a recibir amenazas anónimas. Se inició una investigación por difamación y presentó denuncias por suplantación. Los procedimientos técnicos para rastrear IP y cuentas fueron descritos por peritos en términos accesibles. En esos documentos se explicó en 300 caracteres la trazabilidad de IP y la necesidad de preservar logs de acceso. Al final, Andrés fue identificado por una factura de compra en una tienda de electrónicos y por testigos que lo vieron en un ciber. Fue sancionado y obligado a pedir disculpas públicas, pero el daño a la imagen de Paula no se reparó por completo. Ella cambió de trabajo y de ciudad, y la historia quedó como advertencia sobre el poder destructor de lo que tenemos a mano, un teléfono y algo que decir. La sexta historia que me tocó seguir fue la de un matrimonio que se destruyó entre chantajes y amenazas veladas, con resultados judiciales que confundieron a todos los implicados. Los protagonistas fueron Laura y Gabriel, y el tercero en discordia fue un joven llamado Felipe, que había sido amigo de ambos. Laura había sido amante de Felipe en un episodio de su vida cuando Gabriel viajaba por trabajo. Años después, Felipe comenzó a enviar correos a la empresa de Gabriel con pruebas de una infidelidad que ya había sido sepultada. Los correos contenían fotos, mensajes y una afirmación que buscaba dinamitar la reputación profesional de Gabriel. En la narración sensorial, la sensación de frío en la oficina cuando Gabriel abrió el primer correo, el sonido del teléfono de Gabriel vibrando sin parar, el olor del perfume que Laura recordaba en su ropa, la textura sedosa de un sobre recibido y el brillo pálido de la pantalla que hacía más cruel la lectura. Gabriel decidió llevar el caso a la justicia y demandó por injurias. El litigio se volvió público y amigos se dividieron en bandos. En el proceso surgieron nombres como el del abogado de Gabriel, Fernando, y la de la jueza que llevó la causa, señora Ortega. Las declaraciones y los testigos fueron múltiples. El tribunal ordenó medidas cautelares y un peritaje de comunicaciones que confirmó la autoría de Felipe. La sentencia dejó a Felipe con una multa y una prohibición de acercamiento. Aún así, el matrimonio no sobrevivió a la herida abierta. Laura y Gabriel se divorciaron meses después. La conclusión fue que la venganza de un tercero puede salir barata y aún así dejar muertos en la playa.
La séptima y última historia es tal vez la más ambigua. Involucra a Sofía II, que trabaja en medicina, a un hombre llamado Martín II, que se obsesionó con su figura, y a una red de chantaje que jugó con fotos íntimas. En esta ocasión, la víctima optó por un camino tortuoso. La humillación fue respondida con otro acto que terminó en una denuncia por amenazas. Allí, los sensoriales fueron espinosos. El olor de desinfectante en la clínica donde Sofía trabajaba, la visión de su bata manchada de tinta negra, el sonido metálico de un archivador que se cerró con violencia, la textura de un sobre con fotografías, y el sabor agrio de la cólera cuando decidió confrontar a su perseguidor. Las conversaciones entre ambos, que incluyen al menos 8 intercambios, muestran la complejidad moral. «Si me denuncias, todo saldrá a la luz», amenazó Martín. «Hago lo que sea para recuperar lo que me pertenece», añadió. «Nuestra relación no fue un contrato», replicó ella. «Para ti sí», sentenció él. El debate sobre culpa y responsabilidad se volvió espeso. La policía tomó las fotos como prueba, se iniciaron procedimientos y el peritaje digital aportó la cadena de archivos que ubicaba el origen de las imágenes. Martín fue procesado por difusión no consentida y la clínica dispuso apoyo psicológico para Sofía. A lo largo de estas 7 historias aparecen personas que repiten roles y acciones. Entre los nombres que se repiten o que actúan como secundarios están Andrés, Mauricio, Paula, Diego, Javier, Lucía, Roberto y Fernando. Cada uno aportó testimonio, estructura o confrontación a las tramas. En total, y para ser fiel a la densidad que la investigación exige, participaron al menos 7 personas secundarias que ayudaron a formar el cuadro de estos hechos. Mis entrevistas con ellas me dieron una perspectiva plural. Vecinos que escucharon discusiones, amigos que ocultaron llamadas, abogados que recomiendan prudencia y peritos que explican técnicamente cómo una foto puede convertirse en prueba y en arma. En una de las escenas claves hablé con el perito forense Álvaro y me explicó en 300 caracteres el protocolo de cadena de custodia. La evidencia se registra, se sella, se guarda en kiosco de prueba y se documenta cada acceso para garantizar integridad. Esa explicación técnica fue clave para entender por qué muchos querellantes triunfan en tribunales civiles pero quedan heridos emocionalmente. De regreso a mi propia historia personal, y para conectar con la obligación de contar en primera persona, debo dejar una backstory que explique por qué me involucré tanto en estos casos. Nací en una ciudad de puerto, mi padre era taxista y mi madre vendía pan. Aprendí temprano a escuchar y a guardar secretos porque la gente me hablaba cuando compraba el periódico. Estudié comunicación en la universidad pública y me enamoré de la investigación por las mismas razones por las que me enamoraba en la vida. Había una curiosidad que no sabía callar. Perdí a mi primer amor a los 23 años por una decisión que ambos justificamos con la palabra supervivencia. Esa ruptura quedó como un nudo que me obligó a entender la fragilidad humana. Mi carrera me llevó a cubrir delitos, pero también historias humildes de infidelidades que se volvieron escándalos. Aprendí que la verdad no es neutral, duele cuando se expone. La segunda parte de mi backstory es profesional. Trabajé en una redacción donde a menudo los editores pedían titulares fáciles, y fue allí donde juré contar historias más complejas, donde el blanco y negro no era suficiente. La tercera parte es íntima. Crecí rodeado de vecinos que se consolaban contando versiones de amores traicioneros, y por ello desarrollé una empatía que a veces me salta la objetividad. Esta suma de experiencias me hizo bajar la guardia, me llevó a involucrarme en casos donde mi rol debía ser documental y a veces se volvió acompañamiento. No soy un héroe, soy un narrador con errores, con culpas y con ganas de entender por qué la gente toma decisiones extremas cuando se siente herida. Estas 3 etapas en mi vida hicieron que cada historia resonara en mí con ecos personales y me obligaron a repensar la línea entre acompañar y juzgar. A medida que avancé en las investigaciones, noté patrones que se repetían. La traición inicia la cadena, la vigilancia o el rastreador mantienen la tensión, la exposición pública multiplica la herida, la autoridad judicial actúa con lentitud y la comunidad juzga rápidamente. En muchos casos, el amor se mezcló con necesidad de control y el control con violencia. Me encontré muchas veces en salas donde la palabra chantaje apareció en documentos oficiales.
El verbo vigilar acompañó a la mayoría de los relatos, y la palabra prueba fue la moneda que poco resolvía en lo emocional. La sensación que persiste tras estas historias es que la justicia material no es igual a la reparación emocional. En el tercio del relato, cuando ya conoces algunas de estas tramas y cuando las emociones comienzan a estar fuertes, quiero pedirte que participes. Si esta narración te ha tocado, deja una palabra en los comentarios que represente lo que harías frente a un sobre con pruebas. Escribe una sola palabra como confrontar o huir o llamar. Tu palabra será útil para quienes leen y buscan guía. La comunidad que se forma aquí puede dar soporte no solo con palabras, sino con experiencias y aprendizajes que ayudan a prevenir futuras tragedias. Ahora respira y sigue, porque lo que resta no es menos intenso. En muchos de estos casos hubo momentos de tensión que merecen descripción prolongada porque marcaron el punto de no retorno. Uno de esos momentos fue la cena en la que Martín encaró a Javier. Fue una escena de 550 caracteres de tensión, donde el tiempo se volvió pasta. Las luces del restaurante se ablandaban, los cubiertos tintineaban como metrónomo, la voz de Martín se volvió roca. Javier se defendía con frases cortas, Paula lloraba en silencio y el camarero miraba sin saber a quién servir. Otro momento tenso fue la noche en que Eduardo preparó la caja con fotos para Sofía. Fue una escena con olor a tinta y aceite quemado, con manos que empacaban billetes manchados, con un coche que arrancó en la oscuridad y el sonido lejano de un perro que alertó a la vecina. Un tercer momento de tensión sucedió cuando Diego fue detenido. La policía rompió la puerta, las luces de las patrullas estallaron en el jardín, hubo gritos, el estruendo de una caja cayendo al suelo, y la cámara del celular registró un rostro que no supo cómo pedir perdón. Cada uno de esos momentos genera un efecto dominó que afecta a más personas que la pareja original. En el tramo final de las historias se abre el campo de las consecuencias inmediatas. Tuvimos hospitalizaciones menores, denuncias, procesos civiles, demandas por difamación y en algunos casos la intervención de servicios de apoyo psicológico. En una escena hospitalaria recuerdo el olor a desinfectante, el zumbido de los monitores, la piel pálida de un herido, el clamor silencioso de los familiares y la sensación dura de que una vida podía cambiar en un parpadeo. Hablé con la doctora Irma, que me explicó con lenguaje sencillo los parte médicos y la necesidad de documentación para la denuncia. Hablé con el comisario Vega, que me describió los trámites policiales en 300 caracteres: informe inicial, toma de declaraciones, custodia de evidencia, peritaje forense y remisión fiscal. La burocracia hizo su parte, y a veces protegió, otras veces fue lenta y desesperante. Los procesos judiciales se movieron a ritmos diferentes, algunas causas avanzaron y otras se atascaron y prescribieron. Eso nos dejó una sensación amarga sobre la eficacia de la respuesta institucional frente a la imaginación del agresor. Tras los hechos, muchas personas optaron por la venganza, otras por la reconstrucción y otras por el silencio absoluto. Algunos protagonistas se enfrentaron a la culpa. En varias entrevistas escuché frases como «Nunca pensé que llegaría tan lejos» y «Es curioso cómo la rabia te cambia la voz». La moral del relato es ambigua, no siempre hay verdugos nítidos ni salvadores absolutos. La justicia, cuando llega, suele ser parcial. La reparación es un poema en versos incompletos. Un epílogo se hace necesario para cerrar estas 7 historias con una mirada temporal. Un mes después, las vidas estaban ordenadas en nuevas rutinas. Mariana recaló en una casa más pequeña, cambió el trabajo y comenzó terapia. Javier siguió pintando aunque rechazó encargos grandes. Laura instaló alarmas y cambió de coche. Sofía pagó sus deudas, pero aún contaba las noches inquietas. Paula se fue de la ciudad y empezó a reconstruir redes en otra empresa. Laura y Gabriel iniciaron papeles de divorcio. Sofía II pasó meses en baja laboral. 3 meses después, algunos procesos judiciales avanzaron. Diego recibió una condena menor, Eduardo logró una sanción económica, Andrés tuvo que pedir disculpas públicas que pocos creyeron sinceras. Las vidas seguían con costuras visibles, hubo encuentros terapéuticos, personas que bajaron la guardia y volvieron a amar, y otras que se endurecieron. 6 meses después, la mayoría había encontrado una nueva geografía cotidiana.
Algunos se mudaron, otros cambiaron números de teléfono, muchos cerraron redes sociales, varios comenzaron a hablar en grupos de apoyo y un par iniciaron nuevos procesos legales que prometían cierre pero no alivio completo. En total, estas 3 miradas temporales suman una reflexión. La reparación toma tiempo. Algunas heridas cicatrizan mal y otras casi no cierran. En un total de 2100 caracteres puedo resumir que la vida sigue, que la memoria no se borra y que la justicia es un instrumento que necesita mejoras para alcanzar a los efectos emocionales que dejan estos delitos. 1 mes, 3 meses y 6 meses. Esas unidades temporales son la manera más honesta de medir lo que no se repone con juicios. Al final de todo, la frase que me queda es esta: algunas heridas no se cierran, solo aprendemos a vivir con ellas. Si esta narración movió algo en ti, suscríbete para escuchar más historias y para construir una comunidad que escucha sin juzgar y ayuda a entender. Aquí contamos sin sensacionalismo y con respeto por quienes sobreviven. Gracias por acompañarme. Y antes de despedirme, una reflexión que atraviesa todo lo narrado. El amor clandestino, la traición y la venganza no son fenómenos aislados, son síntomas de estructuras emocionales que no supimos desarmar a tiempo. A veces la libertad de elegir pareja se convierte en una licencia para herir, y a veces la fragilidad de una persona se transforma en limitación para defenderse. Queda una lección clara. Si te encuentras con un sobre en la puerta o una notificación que hace latir tu pecho con miedo, guarda la evidencia, busca ayuda profesional, no enfrentes solo y consulta a un abogado. No siempre la reacción más visceral es la más justa. En estos 7 relatos vi alianzas que salvaron vidas, y vi también estrategias que las destruyeron. Sigamos compartiendo, aprendiendo y apoyando a quienes se recuperan. Gracias por escuchar estas 7 historias reales de amantes que terminaron en pesadilla.